Imaginen esto, les ponen enfrente una figura extraña, completamente irregular, y le dicen, calcula el área exacta. El problema es que no es un cuadrado, no es un triángulo, ni tampoco un círculo. Es una figura extraña, y aquí es donde aparece una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos medir algo que no tiene una figura fácil? Pues aunque parezca imposible, hace muchísimos años los matemáticos encontraron una solución muy interesante utilizando algo muy simple, rectángulos. Y lo más interesante es que esta idea no solamente sirve en matemáticas escolares, las sumas de Riemann ayudaron a desarrollar el cálculo moderno y hoy se utilizan en física, ingeniería, programación, inteligencia artificial y muchísimas áreas más. Básicamente son una de las herramientas que permitieron entender cómo medir cosas complejas. Aunque el nombre pueda parecer complicado, la idea detrás de las sumas de Riemann es bastante lógica. Lo que se busca es dividir una figura compleja en partes pequeñas para obtener una aproximación de su área. Y mientras más pequeñas sean esas divisiones, más precisos serán los resultados. Así que hoy vamos a explicar qué son las sumas de Riemann, cómo funcionan y por qué fueron tan importantes para los matemáticos. Bernhard Riemann fue un matemático alemán nacido en 1826. Es considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia porque sus ideas cambiaron completamente la forma de entender el cálculo y la geometría. De hecho, algunas de sus teorías incluso ayudaron años después al desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bernhard Riemann trabajaba principalmente con funciones, curvas y formas difíciles de medir. En esa época, uno de los mayores problemas matemáticos era calcular áreas exactas debajo de curvas, porque ya no existían fórmulas simples como las que usamos con las figuras normales. Entonces Riemann propuso algo muy inteligente. En lugar de intentar medir toda la figura de una sola vez, decidió dividirla en pequeños rectángulos. Y al sumar las áreas de todos esos rectángulos, se podía obtener una aproximación bastante precisa. Y justamente de ahí nacen las famosas sumas de Riemann. Vamos a verlo de una manera más sencilla. Supongamos que tenemos esta función. Esta función representa y igual a x cuadrada. Ahora imaginemos que queremos calcular el área debajo de ella. El problema es que la curva no tiene lados rectos, así que calcular el área exacta directamente puede ser difícil. Entonces, lo que hacemos es dividir el espacio en varios rectángulos pequeños. Cada rectángulo tiene una base y una altura. La base representa una pequeña parte del intervalo, mientras que la altura depende del valor que toma la función en un punto específico. Después calculamos el área multiplicando base por altura. Y finalmente sumamos todas las áreas. Al principio la aproximación no es completamente exacta, ya que los rectángulos no cubren perfectamente toda la curva. Pero aquí viene lo más importante. Mientras más rectángulos usemos, más precisa se vuelve la aproximación. Y si usamos muchísimos rectángulos extremadamente pequeños, la aproximación termina siendo exacta. Imaginen que queremos calcular el área de este grandísimo lago. El problema es que el contorno cambia constantemente y no existe una fórmula para calcularlo. no pueden simplemente usar una fórmula fácil, porque el contorno cambia constantemente. Entonces lo que podrían hacer sería dividir el lago en muchas pequeñas secciones. Después se calcula el área aproximada de cada sección. Y finalmente suman todos los resultados. Esto es prácticamente lo mismo que hace las sumas de Riemann. Dividirlo en partes iguales y al final sumarlo todos. Calcular la cantidad de agua que entra a un depósito. Imagina que tienes un depósito de agua y decides saber cuántos litros ha entrado en total durante una hora. La cantidad de agua que pasa por la tubería no es constante. A veces fluye más rápido, a veces fluye más lento, por lo que la velocidad cambia todo el tiempo. ¿Cómo lo resolvemos con sumas de Riemann? 1. Dividimos el litro por partes pequeñas. En lugar de medir la velocidad cada hora, cada minuto, cada segundo, dividimos
en intervalos muy cortos, por ejemplo, en 10 segundos cada uno. En total tendríamos 360 intervalos. 2. Medimos la velocidad en cada instante, en cada intervalo de 10 segundos. Tomamos el valor de la velocidad por tubo del agua en ese momento. Y, por ejemplo, en el primer intervalo la velocidad es de 2 litros por segundo. En el segundo intervalo la velocidad es de 25 litros por segundo. En el tercer intervalo la velocidad es de 18 litros por segundo. Y así sucesivamente en todos los intervalos. 3. Calculamos el volumen en cada intervalo. Como el intervalo es muy corto, la velocidad no cambia mucho en ese tiempo. Así que podemos multiplicar la velocidad por el tiempo del intervalo para saber cuánta agua hay en cada parte. Primer intervalo. 2 por 10 igual a 20 litros. Segundo intervalo. 25 por 10 igual a 25 litros. Tercer intervalo. 18 por 10 igual a 18 litros. Sumamos todos esos valores, sumamos la cantidad de agua que entró en cada intervalo, 20 más 20 más 25 más 18, 2, y así hasta el último intervalo. ¿Por qué es una suma de Riemann? Esto es exactamente lo que hace una suma de Riemann. Dividimos el intervalo de tiempo en partes pequeñas, tomamos un valor de la velocidad de cada parte, calculamos el volumen de cada una y sumamos todo. Si hiciéramos los intervalos aún más cortos, la aproximación sería mucho más precisa y se acercaría mucho más al valor real exacto. Y ahora que ya entendimos la idea principal, Dulce y Lidia nos van a explicar los tipos de sumas de Riemann y algunas aplicaciones. Algo interesante es que no existen una sola forma de hacer sumas de Riemann. Existen diferentes métodos dependiendo del punto que usemos para construir los rectángulos. Y aunque todos buscan aproximar áreas, algunos son más precisos que otros. La suma izquierda utiliza el punto inicial de cada intervalo para calcular la altura del rectángulo. Esto significa que todos los rectángulos toman como referencia la parte izquierda. Dependiendo de la función, este método puede subestimar o sobreestimar el área real. La suma derecha hace exactamente lo contrario. Ahora usamos el punto final del intervalo. Y al igual que antes, el resultado puede variar dependiendo de cómo sea la curva. Finalmente tenemos la suma por punto medio. En este caso usamos el centro de cada intervalo para calcular la altura. Y normalmente este método suele ser más preciso. Es como escoger fila en una tienda, La izquierda parece rápida, y la derecha también, pero al final el punto medio es el más equilibrado. Aunque las sumas de Riemann fueron creadas hace muchísimo tiempo, aún siguen siendo muy importantes. Se utilizan en física para calcular movimiento, velocidad y energía. También aparecen en ingeniería, arquitectura y programación. Incluso muchos motores gráficos y simulaciones usan ideas relacionadas con el cálculo. También tiene aplicaciones en muchas otras áreas. En la medicina sirve para calcular cómo cambia la concentración de medicamentos en la sangre a lo largo del tiempo. En economía ayuda a determinar ganancias, costos, ingresos acumulados durante un periodo determinado. Hasta en los videojuegos ayuda a simular movimientos, trayectorias y comportamiento de los objetos en la pantalla. Las matemáticas no solo sirven para resolver tareas, también ayudan a entender el mundo y a resolver problemas complejos. Las sumas de Riemann fueron una idea revolucionaria. Porque permitieron aproximar cosas que parecían imposibles de medir.
En conclusión, las sumas de Riemann son muy importantes porque nos permiten obtener resultados aproximados y precisos cuando algo cambia y es muy constante. Gracias a ellas podemos resolver problemas reales en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Gracias por ver y no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.